Buenas noches, hermanos. Vamos a dar continuidad a nuestra serie de estudios Una salvación tan grande. ¿Qué significa para nosotros la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Qué significa para nosotros la muerte de Jesucristo en la cruz? La muerte de Jesucristo en la cruz es el acto central. ¿Qué clase de acto? Central de la salvación de Dios para el hombre. De esta pregunta pasamos al tema de hoy, el significado de la muerte de Cristo. El significado de la muerte de Cristo. Y ese es el título de nuestro estudio. El significado de la muerte de Cristo. ¿Cuál es el título? El significado de la muerte de Cristo. Es cierto que la muerte de Jesucristo no se puede resumir en dos simples declaraciones. La muerte de Jesús es un misterio profundo y glorioso. ¿Qué clase de misterio es? Profundo y glorioso. Pero también es cierto que su significado puede y debe ser enfocado sobre algunas ideas básicas que la Escritura revela con claridad. En este estudio consideraremos 4 aspectos fundamentales. ¿Cuántos aspectos? 4. Primero, la muerte de Cristo es una sustitución por los pecadores. Primero, la muerte de Cristo es una sustitución por los pecadores. Segundo, la muerte de Cristo es una redención respecto al pecado. La muerte de Cristo es una redención respecto al pecado. Tercero, la muerte de Cristo es una reconciliación. ¿Qué es? Es una reconciliación con relación al hombre. Cuarto y último, la muerte de Cristo es una propiciación en lo que toca a Dios. La muerte de Cristo es una propiciación en lo que toca a Dios. Hoy estudiaremos los 2 primeros puntos y en la próxima lección, el próximo miércoles, si el Señor lo permite, veremos los otros 2 puntos. Para comprender lo profundo de la cruz, iniciemos con el hecho de que Cristo murió en lugar de los pecadores. Si usted verdaderamente quiere comprender el significado de la muerte de Cristo en la cruz, tenemos que dar inicio a nuestra conversación, a nuestro estudio con este hecho, con el hecho de que Cristo murió en lugar de los pecadores. ¿En lugar de quién murió Cristo? ¿En lugar de quién murió Cristo? De los pecadores. Cristo murió en lugar nuestro. Cristo murió en lugar suyo y en lugar mío. Ese es nuestro primer punto de esta noche. La muerte de Jesucristo es una sustitución por los pecadores. La muerte de Jesucristo es una sustitución por los pecadores. Hablemos de lo que es el concepto de una expiación por sustitución. El concepto de una expiación por sustitución. Si usted está tomando nota, ponga concepto, ¿ok? Ponga concepto. Vamos a hablar del concepto de una expiación por sustitución. Primero, como parte del concepto de sustitución, tenemos que hablar del significado de la expiación por sustitución. El significado de la expiación por sustitución. Esto quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar. ¿El lugar de quién tomó Cristo? El nuestro. ¿El lugar de quién tomó Cristo? Cargando sobre sí la condena que merecíamos.
la condena que merecíamos. En Isaías capítulo 53, verso 5, Isaías 53, verso 5, leemos lo siguiente en la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Mas él herido fue por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense bien, Isaías 53:5 no es el portador de malas noticias. Isaías 53:5 nos revela una verdad, nuestra condición de pecadores, merecedores del castigo de Dios. Mas, sin embargo, nos habla de que al Cristo recibir el castigo sobre sí por nuestros pecados, Él nos reconcilia con Dios. Él establece un vínculo de paz. ¿Qué es lo que establece Cristo? Un vínculo de paz. Y dice que por sus heridas somos nosotros sanados. Somos nosotros salvados. ¿Cómo somos? Salvados. En segundo lugar, como parte del concepto de sustitución, tenemos que hablar de algunas objeciones a una expiación por sustitución. Algunos dicen que no es justo que un inocente muera por los culpables. Y puede ser que entre nosotros haya alguien que piense de esa manera, que no es justo que alguien que no ha hecho el mal reciba el castigo por quien hizo el mal. Estoy seguro que cuando a usted le llaman la atención en el trabajo a causa de otra persona, usted no está muy contento. Y su reacción es exactamente esa: no es justo. No es justo. Y algunas personas dicen que no es justo que el inocente muera por los culpables, pero la cruz, dígale que está al lado suyo, pero la cruz no es una injusticia. La cruz no es una injusticia. La cruz es el plan soberano de Dios. El castigo que Jesús llevó sobre sí por nosotros no fue un accidente. Fue parte del plan soberano de Dios. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18. Estas son las palabras de Jesús. Nadie me la quita. ¿Qué dijo Jesús? Sino que yo de mí mismo la pongo. Con estas palabras Jesús está manifestando, Jesús nos está dejando saber que su muerte no es un accidente. Su muerte no es producto del hombre, sino que es parte del plan soberano de Dios para salvar al hombre pecador. Pero tenemos evidencia bíblica de que la expiación por sustitución es la enseñanza de la Biblia. Vamos a ver en este momento la evidencia en apoyo de la expiación por sustitución. ¿Qué es lo que vamos a ver? La evidencia en apoyo de la expiación por sustitución. ¿Qué vamos a ver? La evidencia en apoyo de la expiación por sustitución. Primero, tenemos el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos? El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran sustitutos simbólicos. ¿Qué eran los sacrificios de animales? Sustitutos simbólicos.
el cordero moría en lugar del pecador. ¿Quién moría en lugar del pecador? El cordero, un animal. Un animal era sacrificado para remisión de pecados. Y esto es un acto simbólico de lo que vendría. En Levítico capítulo 16, verso 21 y 22, leemos lo siguiente en la palabra de Dios. Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Y pondrá Aarón, ¿quién es Aarón? El sumo sacerdote, el hermano de Moisés. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote. Y pondrá Aarón sus dos manos. ¿Cuántas manos? Dos. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque tiene un significado, sus dos manos. ¿Por qué no una solamente? El significado de sus dos manos es el peso de todo el pecado, la fuerza de todo el pecado sobre aquel animal. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará. ¿Qué iba a hacer Aarón? Confesar sobre él, sobre el animal, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, diga el que está al lado suyo, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Piense por un momento en lo que simboliza el macho cabrío. El macho cabrío simboliza el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sobre quien recaerían los pecados de todos los hombres. Ahora, como evidencia de la expiación por sustitución, tenemos el uso de una preposición, Esta preposición es la palabra anti, A-N-T-I de punto, ¿verdad? Anti. Esta preposición quiere decir en lugar de. ¿Qué quiere decir? En lugar de. ¿Qué quiere decir? En lugar de. Voy a leer un pasaje dentro de los muchos pasajes donde se encuentra esta preposición que nos puede dar una idea del significado de la expiación por sustitución. ¿De qué estamos hablando? De la expiación por sustitución. ¿De qué estamos hablando? Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. ¿Cuál es la cita? Marcos 10, 45. Hago lectura en la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Para servir. Y para dar su vida en rescate por, si es posible en su Biblia, circule la palabra por. Circule la palabra por. ¿Cuál es la palabra que va a circular? Por. Esa palabra es la preposición anti. Es la preposición anti. Usted puede circular la palabra por
haga una flechita y escriba en el margen anti y entre paréntesis en lugar de. En lugar de. ¿Qué van a escribir? La preposición anti y entre paréntesis el significado de la preposición. ¿Cuál es el significado de la preposición? En lugar de. Entonces, ¿cómo podríamos leer este pasaje? Lo podríamos leer de la siguiente manera. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Sí, estás en lo cierto, estás en lo correcto. Ahí dice literalmente por muchos. Pero estoy haciendo una observación de cómo podríamos leerlo. Les pedí que circularan en su Biblia la palabra por, que pusieran una flechita y que escribieran, ¿qué es lo que van a escribir? Anti. ¿Qué es lo que van a escribir? Anti, que es una preposición. Van a escribir anti y van a poner entre paréntesis el significado de anti. Y anti es en lugar de. Entonces, ¿cómo podríamos leer el pasaje? Pon atención, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. En lugar de Muchos. En lugar de muchos. ¿Ok? Entonces, la preposición en el idioma original lo que nos está indicando, lo que está sirviendo de apoyo. ¿De qué está sirviendo? De apoyo, nos está sirviendo de evidencia para apoyarnos en la expiación por sustitución. Cristo nos salva porque Él nos sustituye. Cristo nos salva porque Él nos reemplaza. Cristo nos salva porque Él toma nuestro lugar. Por decirlo de esta manera muy popular, quítate tú para ponerme yo. Tal vez usted y yo no lo hiciéramos, pero Cristo lo hizo gustosamente. ¿De qué manera lo hizo? Gustosamente. Entonces, tengamos esto presente. Marcos 10:45, como muchos otros pasajes, lo podríamos leer porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en lugar de muchos. ¿En lugar de algunos? Muchos. ¿En lugar de los elegidos? Muchos. ¿En lugar de los escogidos? Muchos. Y muchos son los pecadores. Muchos somos los pecadores. Bien, tenemos que hablar dentro de estas evidencias que nos sirven de apoyo en la mención de la expiación por sustitución. Tenemos que hablar del uso de la siguiente preposición. Esta es otra preposición. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. ¿Cuál es la cita? Juan 10, 11. Juan 10, 11. ¿Cuál es la cita? Juan 10, 11. Leo de la palabra de Dios en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Jesucristo, Jesús. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? ¿Cómo se describe? Como el buen pastor. Solo hay un buen pastor. Y es Jesucristo. El resto podrá fallar. Estaba leyendo en las noticias sobre un hombre que trabajó para la agencia de correos y se retiró, pero se ve forzado a regresar a trabajar porque él le confió su retiro a su pastor. Y el pastor se lo comió. Da pena decir esto. Pero solo hay un buen pastor.
¿Cuántos buenos pastores? Solo hay uno. El resto podemos fallar. Y esto no es licencia para yo fallar, pero no se sorprenda. ¿Estamos? Bien. Entonces Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da. ¿Qué hace el buen pastor? Solo él lo pudo haber hecho. Nadie más lo hace. Bien. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahora, ahí en su Biblia, por favor, si le es posible, circule la palabra por. ¿Cuál es la palabra que va a circular? Por. Circule la palabra por, haga una flechita y ponga la siguiente palabra. H-U-P-E-R. H-U-P-E-R. Upper. Y esta preposición quiere decir a favor de. Upper quiere decir a favor de. ¿Qué quiere decir? A favor de. Entonces pongan atención. La palabra que estamos circulando es por, en el pasaje, ahí en su Biblia. La flechita, entre paréntesis, escribe upper y entre paréntesis, a favor de. Entonces, podríamos leer este pasaje de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor su vida da a favor de las ovejas. Excelente, excelente. Yo soy el buen pastor su vida da a favor de las ovejas. Ahora hablemos de la negación de la expiación vicaria. La negación de la expiación vicaria. ¿De qué vamos a hablar? Algunos rechazan. ¿Qué hacen algunos? Algunos rechazan esta doctrina y reducen la cruz a un ejemplo de amor. ¿A qué reducen la cruz? A un ejemplo de amor. Pero negar la sustitución es vaciar de poder el evangelio. Escuche bien, negar la sustitución, decir que Cristo no nos sustituye, decir que Cristo no nos reemplaza, decir que Cristo no ocupa nuestro lugar en la cruz, es vaciar de poder el evangelio. Sin sustitución, dígale que está al lado suyo, sin sustitución, no hay perdón. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? Sin sustitución no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Ser perdonados. Y para ser perdonados necesitamos ser sustituidos. ¿Estamos? ¿Está entendiendo? ¿Tiene eso en claro? Sustitución, perdón, salvación. Así de sencillo. Sustitución, perdón, salvación. Habiendo visto que Cristo murió en lugar nuestro, ¿en lugar de quién murió Cristo? Ahora veamos que esa muerte fue también un rescate. ¿Qué fue la muerte de Cristo? Es decir, una redención respecto al pecado. Vamos a nuestro segundo punto de esta noche, una redención respecto al pecado. Una redención respecto al pecado. Esta doctrina la encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Dónde la encontramos? El concepto de redención estaba presente en el rescate de esclavos o propiedades. ¿Dónde estaba presente este concepto? En el rescate de esclavos o propiedades. Si está tomando nota, lo repito para usted. El concepto de redención estaba presente en el rescate de esclavos o propiedades. Levítico capítulo 25, versículos 47 al 49. Levítico capítulo 25, versos 47 al 49. ¿Cuál es el pasaje? Bien, creo que lo tienen. Leo de la palabra de Dios en Levítico 25, 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere
y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Podrá ser, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o sus medios alcanzaren, él mismo, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Este concepto de redención en el Antiguo Testamento, el concepto de redención en el Antiguo Testamento siempre, diga el que está al lado suyo, siempre, implicaba pagar un precio para liberar, siempre. Siempre había que pagar un precio. Siempre había que pagar un precio. Jesucristo pagó ese precio para redimirnos. ¿Para qué pagó Jesús? Para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿A dónde vamos? Vamos a ver dos palabras en el Nuevo Testamento, de muchas palabras que hay. En el Nuevo Testamento se usan términos como lutro, L-U-T-R-O-O, con acento en la última O. Lutro quiere decir redimir. ¿Qué quiere decir? Redimir. Y también se usa la palabra agorazo, A-G-O-R-A-Z-O. ¿Cuál es la palabra? ¿Y qué quiere decir? Ya se le olvidó a uno por ahí que le gustaba esta palabra. Agorazo quiere decir comprar en el mercado. ¿Qué quiere decir? Comprar en el mercado. Eso quiere decir agorazo. Cristo pagó el precio de nuestra libertad con su propia sangre. ¿Qué hizo Cristo? Compró el precio de nuestra libertad con su propia sangre. ¿Qué hizo Cristo? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19. La cita es Primera de Pedro 1, 18 al 19. ¿Cuál es la cita? Leo de la palabra de Dios. Sabiendo, ¿lo sabe usted? Espero que sí lo sepa. Pedro le escribía a un grupo que lo sabía. ¿A qué grupo le escribe? A un grupo que lo sabía. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? La vana manera de vivir. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Pero hemos sido rescatados de eso. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo hemos sido rescatados? Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, resumimos, mis amados hermanos, resumimos la doctrina de la redención, de la siguiente manera. Primero, si usted está tomando nota, este es un resumen de la doctrina de la redención. Primero, las personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las personas, usted y yo. Las personas son redimidas de algo. Las personas son redimidas de algo. ¿De qué son redimidas las personas? ¿De qué son redimidas las personas? De algo. Le voy a decir de qué. Del pecado y de la maldición de la ley. Del pecado y de la maldición de la ley. ¿De qué somos redimidos? En segundo lugar, la doctrina de la redención podemos resumirla así. Las personas son redimidas por algo.
las personas no solamente son redimidas de algo, somos redimidas por algo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Y si está tomando nota, entre paréntesis, ponga Efesios 1:7. Efesios 1:7. Para el primer punto puede poner Gálatas 3:13. Y por último, quiero hacer mención que la doctrina de la redención, podemos resumirla así. Las personas, ¿quiénes? ¿Quiénes? Las personas son redimidas por algo. Las personas son redimidas por algo. Perdón, para algo. Las personas son redimidas para algo. ¿Para qué son redimidas las personas? Para algo. Le voy a decir para qué. Para servir a Dios y vivir en santidad. Para servir a Dios y vivir en santidad. ¿Para qué somos redimidos? Tito 2:14. Tito 2:14. Ya hemos considerado la sustitución y la redención. ¿Qué hemos considerado? La sustitución y la redención. ¿Qué hemos considerado? Esos son los dos puntos de esta noche. Es momento de resumir y de aplicar estas verdades a nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Resumir y aplicar estas verdades a nuestra vida. La sustitución. Mis amados hermanos, Cristo murió en nuestro lugar. La sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. ¿Está usted consciente de ello? ¿Está usted consciente que el justo ocupó su lugar? Cristo ocupó su lugar en la cruz del Calvario. Esto nos debe de llevar a vivir agradecidos. ¿Cómo debemos de vivir? Agradecidos. Mi hermano, mi hermana, el hecho de que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario nos debe de llevar a vivir agradecidos, sabiendo que alguien cargó lo que nos correspondía a nosotros cargar. Y no solamente cargó con lo que nos correspondía cargar, sino que experimentó lo que nos correspondía a nosotros experimentar. La ira de Dios. La ira de Dios. Tremendo, ¿eh? Cristo murió en nuestro lugar. En segundo lugar, la redención. La redención. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Agorazo. Cristo fue al mercado y nos rescató. ¿Qué hizo Cristo? Fue al mercado y nos rescató. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. ¿Qué hizo Cristo? Saber esto y creer en esto nos debe de llevar a cada uno de nosotros a considerar el hecho de que no somos nuestros. No somos nuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestro cuerpo, sino que le pertenecemos a Cristo. ¿A quién le pertenecemos? Y nuestra vida debe de honrarlo. Nuestro cuerpo debe de honrarlo. Tenemos a la luz de esto un reto para nosotros. No tomemos la cruz como un hecho histórico distante. No tomemos la cruz como, sí, fue algo que pasó hace 2000 años. Tomemos la cruz como el fundamento diario de nuestra fe. ¿Cómo debemos tomar la cruz? Como el fundamento diario de nuestra fe, la base diaria de nuestra fe. Tomemos la cruz como el fundamento diario para estar agradecidos. Tomemos la cruz como el fundamento diario para estar agradecidos. Pensemos en esto. Nos correspondía a nosotros colgar de esa cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar. Y por último, tomemos la cruz como el fundamento diario para vivir en obediencia a Dios. Tomemos la cruz como el fundamento diario para vivir en obediencia a Dios. Mi querido amigo, si usted aún no ha confiado en Jesucristo, debe de saber que está bajo el peso
de la justicia de Dios. Usted está viviendo en pecado y está esclavizado al pecado. Pero Cristo ya tomó su lugar y pagó el precio por usted. Él murió para darle a usted vida abundante y vida eterna. Jesús le llama al arrepentimiento. ¿A qué le llama Jesús? Y no solamente le llama al arrepentimiento, le llama a la fe en Él. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en el Señor Jesús para tener perdón y redención. Quiero invitarles a orar en este momento. Cierre sus ojos y únase conmigo a orar.